Mi esposa se divorcia porque a sus amigas les gusta estar con hombres ricos y ella quiere probar esa vida. Pero cuando quiere volver ha llegado tarde porque hasta a los niños les gusta mi nueva novia. Mi esposa decidió pedir el divorcio porque sus amigas andan metidas con tipos ricos y, según ella, quiere experimentar esa vida por sí misma. Pero ahora que está tratando de volver, le dejé claro que los niños y yo estamos bien sin ella. Todo esto empezó hace unos 7 meses. Emma, mi ahora exesposa, tiene 42 años, yo tengo 44, aceptó un trabajo fuera del estado sin siquiera consultarme. La oferta venía de una empresa donde había aplicado a un puesto de dirección sin que yo supiera nada. Al parecer, lo hizo a escondidas porque sabía que yo jamás estaría de acuerdo con mudarnos. Llevábamos 12 años juntos, de los cuales 10 fueron de matrimonio, y tenemos unos gemelos de 8 años. Toda nuestra familia está aquí, y desde que a mi papá le diagnosticaron leucemia hace un par de años, las cosas se volvieron bastante duras. Su salud ha ido cuesta abajo, y cada día tememos lo peor. Como soy hijo único, sentí que tenía que estar presente, tanto por él como por mi mamá. Así que para mí, mudarme nunca fue una opción. Pensé que Emma lo entendería, sobre todo considerando la situación con mi padre. Pero no fue así. Me dijo que yo estaba exagerando y que no podía esperar que ella dejara pasar oportunidades laborales solo porque mi papá estaba enfermo. En su momento, cuando todo estaba bien, sí habíamos hablado de irnos a otro lugar porque ella buscaba un cambio. Pero después del diagnóstico, le dejé claro que eso ya no era viable para mí. Al principio pareció comprenderlo, pero con el tiempo comenzó a ponerse inquieta. En el último año antes de todo esto, discutíamos bastante. Ella decía sentirse atrapada y con la necesidad de empezar algo nuevo en otro lugar. Yo, por otro lado, no podía abandonar a mi familia, y mucho menos dejar sola a mi madre con todo lo que estaba pasando. Ni aunque tuviera hermanos, que no tengo, me habría sentido bien al respecto. Se lo expliqué de 1000 formas, pero ella nunca quiso verlo desde mi perspectiva. Para mí, su actitud era egoísta, y para ella, el egoísta era yo. La tensión fue creciendo hasta que, a comienzos de este año, llegó un día a casa después del trabajo y me soltó la bomba, le habían dado un buen puesto en otra ciudad. Ni me había dicho que estaba buscando trabajo. Me quedé helado. Ese día solo atiné a felicitarla, aunque por dentro estaba hecho un lío. Recuerdo que discutimos porque ella sentía que yo no estaba lo suficientemente emocionado por su logro, pero, ¿cómo iba a estarlo si me había dejado fuera de una decisión tan importante? Aún así, era un buen trabajo, con buen sueldo, no lo voy a negar. Lo que más me molestó fue que ni siquiera consideró hablar conmigo antes de postularse. Me dijo que no creía que la fueran a contratar, y por eso no dijo nada. Pero ahora que tenía la oferta en la mano, quería mudarse con toda la familia, sabiendo perfectamente lo que eso significaba para mí. Esa noche peleamos como nunca. Fue una de esas discusiones que uno no olvida. Se fue a casa de sus padres por un par de días y ni nos hablamos. Pensé que iba a presentar los papeles de divorcio en cualquier momento, pero no, regresó y dijimos que íbamos a intentar resolverlo. Por los niños, principalmente. Ninguno de los dos quería decepcionarlos. En ese punto, yo aún creía que podíamos arreglarlo. La amaba, y ella me decía que me amaba también. Pero estaba claro que ella no quería dejar pasar esa oportunidad. Así que, después de varias conversaciones difíciles, acordamos que se iría a trabajar allá y yo me quedaría aquí. Ella prometió viajar cada cierto tiempo para que todo siguiera funcionando. Fue duro aceptarlo, pero no veía otra salida. Nos metimos de lleno en un matrimonio a distancia, aunque sabíamos que eso venía con muchos retos. Emma venía a casa cada 2 fines de semana. Pasaba apenas un par de días y se regresaba los domingos por la tarde para estar lista para trabajar el lunes. Sabía que era agotador para ella, pero fue lo que acordamos. Con el tiempo, sin embargo, noté que empezó a cambiar su forma de tratarme. Cada vez que hablábamos por teléfono entre semana, terminábamos discutiendo. Era como si ya no quisiera hablarme. Así que dejé de llamarla. Esperaba a que ella me buscara, pero eso pasó menos y menos. Y cuando hablábamos, las conversaciones eran frías y tensas. Ya no sabía qué pensar. Después de casi 4 meses viviendo separados, vino un fin de semana y trajo consigo los papeles del divorcio. Ese fin de semana fue especialmente tenso. Apenas habíamos hablado durante los 6 días anteriores, todo por otra discusión que se había ido de las manos. Cuando volvió, me dijo que ya no podía seguir así. Y lo entendí. Yo también estaba agotado. Aunque intenté encontrar alguna razón para seguir luchando por el matrimonio, no encontré nada convincente.
Nuestra última gran pelea había sido tan fuerte que ella ya había mencionado la idea de separarnos para siempre. Si soy honesto, lo vi venir desde hace meses. Además, en ese tiempo, se había vuelto muy cercana a una vieja amiga de la secundaria, una tal Melissa. Esa mujer siempre fue una mala influencia. Emma la adoraba, incluso fue dama de honor en nuestra boda, pero nunca me cayó bien. Y mientras Emma más tiempo pasaba con ella, más notaba el cambio en su comportamiento. Nunca me cayó bien Melissa. Desde el principio, me daba una vibra rara, como si siempre tuviera algún truco bajo la manga. Por lo que sabía de ella, era una auténtica cazafortunas, de esas que se meten con hombres casados y ricos, no para comprometerse, sino para aprovecharse del dinero sin ataduras. Y lo peor es que no tenía ni vergüenza de presumirlo, como si lo que hacía no fuera algo realmente despreciable. Cuando le comentaba esto a Emma, ella siempre me respondía que era cosa de Melissa, que cada quien hace sus elecciones y que no tenía derecho a juzgarla. Eso me frustraba bastante, así que al final dejé de hablar del tema y decidí ignorar esa amistad. Con el tiempo, la relación entre Emma y Melissa se fue enfriando un poco, sobre todo porque Emma estaba a full con el trabajo y los niños, y Melissa también había cambiado de ciudad. Resulta que Melissa había estado viviendo en el mismo estado donde Emma consiguió ese trabajo, acompañada de su hijo, tras pasar por su segundo divorcio. Probablemente se había mudado buscando nuevas oportunidades, si entiendes a lo que me refiero. Cuando Emma se fue, contactó a Melissa y ella fue la que la ayudó a instalarse, a conocer la ciudad y todo eso. Esperaba que después de tantos años, Melissa hubiera cambiado, pero seguía igual de rara. No me sentía nada cómodo con que Emma estuviera tan cerca de esa mujer otra vez, pero como era la única amiga que tenía allí, no podía decir nada. Emma me contó que Melissa había sido muy buena con ella, que la apoyó mucho en esos primeros días y hasta le presentó a un grupo de amigas suyas. Por lo que entendí, era un pequeño círculo de 3 o 4 mujeres, todas madres solteras, que se habían conocido a través de Facebook y tenían un grupo de apoyo. Según Emma, estas mujeres habían tenido hijos con hombres que las abandonaron, y ahora criaban solas a sus hijos, con el único respaldo de una pensión alimentaria. Pero no era tan trágico como parecía, porque la mayoría, al igual que Melissa, eran mujeres que habían ido tras hombres ricos, habían tenido sus aventuras con ellos y luego lograban que les pagaran bastante bien para mantener su estilo de vida cuando esos hombres volvían con sus familias. En realidad, esas pensiones parecían ser más que solo apoyo, eran una forma de mantener todo en secreto, para que sus esposas nunca supieran la verdad. Muchas de ellas tenían negocios en línea que nadie realmente creía o seguía, pero que les servían para aparentar independencia mientras vivían del dinero de esos hombres, que, honestamente, habían caído en sus trampas. A Emma le parecía divertido, una especie de rebeldía, pero para mí era asqueroso. No creía que fuera sano para ella juntarse con ese tipo de gente. Aún así, Emma defendía a sus amigas con uñas y dientes, asegurando que las había conocido bien y que eran personas agradables. Ya estábamos peleando tanto por otras cosas que no quise armar otro conflicto solo por eso. Pero todo estalló en nuestra última pelea antes de que me entregara los papeles de divorcio. En esa discusión, ella dijo que admiraba la fuerza de Melissa, que, sin depender de ningún hombre, estaba criando a sus 2 hijos como una campeona. Yo no pude evitar contestar con sarcasmo, diciéndole que cualquiera que ganara una fortuna por embarazarse de un hombre rico probablemente iba a cuidar bien a los niños, pero no por amor, sino porque eran su boleto para la vida fácil. Eso hizo que la pelea se descontrolara. Llevábamos meses acumulando frustración, y ese comentario fue la chispa que encendió un incendio. Nos insultamos, nos echamos la culpa mutuamente y dijimos todo lo que odiábamos de la situación. En un punto, ella soltó que si íbamos a seguir peleando así, quizás lo mejor era que cada uno siguiera su camino. Y ahí cortó la llamada. Pensé que se arrepentiría y me llamaría para disculparse, pero no fue así. Y yo tampoco la busqué, porque estaba igual de molesto. Al final de ese fin de semana, apareció en casa con los papeles de divorcio en la mano. Decidí seguir con el proceso, porque tampoco encontraba razones para quedarme. Habíamos intentado que funcionara, pero no pudo ser. Incluso por los niños, para quienes supuestamente luchábamos, casi ni nos veían juntos, y cuando estábamos, no éramos felices. Así que preferimos separarnos antes que dejar que crecieran en un ambiente tóxico. El divorcio fue bastante sencillo, aquí no hay periodo de espera y solo tuvimos que repartir nuestros bienes. Yo me quedé con la casa y los niños, porque Emma no quería llevárselos por ahora, y acordamos que ella seguiría viniendo cada semana para verlos. Seguimos compartiendo los gastos de los niños, porque eso nunca cambió. Cuando ellos sean más grandes, les dejaremos decidir qué quieren hacer. Ninguno de los dos está contento con esta situación, pero tampoco queríamos pelear por la custodia.
Creemos que los niños merecen tener a ambos padres en sus vidas. Sobre la casa, tenemos un acuerdo verbal de venderla en unos años y dividir lo que saquemos. No es lo ideal, pero es lo mejor que pudimos lograr para todos. Pero nunca me había gustado porque siempre transmitía una vibra extraña. Según lo que sabía sobre ella, era una buscadora de fortunas total, y siempre iba tras hombres casados ricos para no tener que comprometerse con ellos, pero aún así obtener los beneficios de estar con un hombre rico. Incluso se jactaba de ello, como si lo que hacía no fuera lo suficientemente detestable. Cuando solía mencionar su comportamiento a Emma, ella solía decirme que era su elección personal y que no debíamos juzgarla. Eso era bastante irritante, así que eventualmente dejé de hablar de Melissa y decidí ignorar esa amistad por completo. Eventualmente, se hizo más fácil porque, después de que Melissa se mudó y Emma estuvo ocupada con el trabajo y los niños, se distanciaron un poco de todos modos. Sabía que Melissa también había estado viviendo en el mismo estado con su hijo durante un par de años, ya que se había mudado después de su segundo divorcio, probablemente para buscar nuevas presas. Coincidentemente, cuando Emma consiguió un trabajo en el mismo estado, se puso en contacto con Melissa, quien fue la que le presentó la ciudad y le ayudó a mudarse y todo eso. Esperaba que tal vez Melissa se hubiera moderado después de tantos años, pero seguía siendo la misma persona extraña. No me sentía cómodo con que Emma estuviera tan cerca de Melissa una vez más, pero ella era la única amiga que Emma tenía allí, así que ni siquiera podía decir nada al respecto. En los meses que Emma había estado allí, me había contado que Melissa había sido muy solidaria con ella, ya que estaba sola, y que incluso le había presentado a un par de sus propias amigas. Este grupo de personas que Melissa había presentado a Emma, era bastante raro, porque por lo que recuerdo, era un grupo de 3 o 4 mujeres que todas eran madres solteras. Se conocieron a través de Facebook y tenían una especie de grupo de apoyo en la plataforma. Según lo que me había contado Emma, estas mujeres habían estado con hombres, tuvieron hijos con ellos, pero debido a razones, sus parejas las habían abandonado, y ahora ellas estaban criando a sus hijos solas. El único apoyo que recibían era una pensión alimentaria. Sin embargo, no era tan triste como suena, porque la mayoría de las mujeres con las que Melissa se llevaba bien eran como ella. Habían ido tras hombres muy ricos, tuvieron aventuras con ellos, quedaron embarazadas, y luego, cuando estos hombres decidieron quedarse con sus esposas y familias, estas mujeres lograron que les pagaran una gran pensión alimentaria. Esto sostenía su estilo de vida. En realidad, no solo era apoyo para ellas, también era un pago para mantener sus bocas cerradas, ya que supongo que estos hombres no querían que sus aventuras llegaran a sus esposas. Era muy común que todas ellas tuvieran algún negocio en línea que a nadie realmente le interesara, pero eran autónomas y querían que la gente creyera que lo estaban haciendo todo por su cuenta. En realidad, estaban dirigiendo una estafa y se enorgullecían de llamarse mujeres independientes, que tenían toda la libertad del mundo para vivir según sus propias reglas, mientras vivían del dinero de hombres que habían sido lo suficientemente tontos como para caer en sus trampas. A Emma le parecía divertido, pero a mí me parecía repugnante, y no pensaba que fuera una buena idea para ella socializar con ellas. Sin embargo, ella seguía defendiendo a sus amigas y me decía que las había conocido personalmente, y que todas eran mujeres realmente agradables. Dado que ya estábamos peleando por tantas cosas, no quería pelear también por eso, así que no dije nada. Pero luego, en la última pelea que tuvimos antes de que ella presentara la solicitud de divorcio, me dijo que realmente admiraba la fortaleza de Melissa, porque incluso sin la ayuda de ningún hombre, estaba criando a sus 2 hijos brillantemente por su cuenta. Terminé la llamada despectivamente y le dije que, cualquiera que ganara tanto dinero por quedar embarazada después de una aventura con hombres ricos, probablemente estaría cuidando bien a los niños, ya que no eran sus hijos, sino un billete de lotería para ellas. Eso llevó a una enorme pelea entre nosotros. La frustración se había acumulado durante meses, y ese día, esa pequeña discrepancia fue suficiente para desencadenar la ira de ambos. Empezamos a maldecirnos, diciéndonos exactamente cuánto odiábamos la situación, y solo nos echamos la culpa mutuamente. En un momento, ella dijo que si íbamos a pelear así todo el tiempo, probablemente era mejor que cada uno tomara su propio camino, y luego cortó la llamada. Pensé que no lo decía en serio y que me llamaría para disculparse, pero eso nunca ocurrió. También estaba muy molesto con ella, así que tampoco me molesté en contactarla. Ese fin de semana, ella apareció con los papeles de divorcio, y decidí seguir adelante con el proceso, porque no podía encontrar una razón para quedarme con ella tampoco. Habíamos intentado hacer que funcionara, pero desafortunadamente, no lo logramos. Incluso los niños, por los que supuestamente estábamos juntos, casi no nos veían juntos, y cuando estábamos juntos, no éramos felices.
Así que, en lugar de dejar que crecieran en un ambiente tóxico, decidimos divorciarnos. El proceso de divorcio fue relativamente simple, ya que no hay periodo de espera en nuestro estado. Y solo tuvimos que dividir nuestros bienes conjuntos, lo cual fue bastante sencillo. Yo me quedé con la casa y los niños, ya que ella no quería llevárselos en este momento, y dijo que por ahora, podríamos seguir con el arreglo de que ella volviera aquí cada semana para verlos. Habíamos estado compartiendo el costo de criarlos de todos modos, así que continuamos haciéndolo. Una vez que fueran un poco mayores, les dejaríamos decidir lo que quisieran hacer. No era conveniente para ninguno de los dos, pero no queríamos luchar por la custodia, ya que creíamos que nuestros hijos merecían a ambos en sus vidas. En cuanto a la casa, teníamos un acuerdo verbal de que la pondríamos a la venta en unos años, y cuando se vendiera, dividiríamos el dinero. El divorcio se cerró hace cosa de un mes, y la verdad, no pensé que Emma quisiera volver a hablar conmigo después de eso. Durante todo el proceso, apenas intercambiamos palabras que no fueran estrictamente necesarias, y siempre en presencia de nuestros abogados. Así que cuando ya estuvo todo firmado y sellado, intenté adaptarme a la nueva realidad. Aunque a simple vista todo parecía igual, seguíamos con la misma rutina. Sabía muy bien que mi vida iba a ser muy distinta ahora que ya no estaba casado con ella. Mis hijos estaban bastante confundidos también. No entendían muy bien lo que estaba pasando, así que me tocó sentarlos y explicarles que su mamá y yo ya no éramos pareja. Aunque las cosas en casa no habían cambiado tanto, todo se sentía diferente. Y justo anoche, cuando ya pensaba que todo estaba dicho y hecho, Emma me llamó. Quería que habláramos para ver si todavía había manera de arreglar las cosas y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Me dijo que se había equivocado, que todo había sido un gran error y que quería revertir el divorcio. Por cómo hablaba, supe enseguida que había estado llorando. Estaba hecha un mar de nervios, muy alterada. Me confesó que había idealizado demasiado el estilo de vida de Melissa y sus amigas. Nunca me lo mencionó antes porque sabía perfectamente cómo me sentía respecto a esa gente. Pero después de nuestra última gran pelea, acudió a ese grupo buscando apoyo. Ellas no solo la escucharon, sino que la animaron a seguir adelante con el divorcio. Al principio dudó, pero terminaron convenciéndola. Incluso le recomendaron al abogado con el que terminó trabajando. Desde que se finalizó todo, ha estado tratando por todos los medios de seguir adelante. Me contó que se metió en aplicaciones de citas, fue a un par de citas a ciegas, salió casi todas las noches. Pero lo único que consiguió fueron aventuras pasajeras. Nada serio, nada que le hiciera bien. Y eso la dejó sintiéndose vacía. Me dijo que se sentía patética, que al menos conmigo, incluso cuando discutíamos, había amor entre nosotros. Y que ahora, más que nunca, se sentía sola, y que lo que más extrañaba eran a los niños. Dijo que sus amigas ya le habían advertido que se sentiría así, pero que ni la culpa ni la soledad se han ido. Para colmo, el trabajo que tanto le emocionaba al principio resultó no ser lo que prometían. Cuando entró, le pintaron un panorama hermoso, pero con el tiempo empezaron los recortes, y su salario se vio afectado. No solo a ella, sino a muchos otros en la empresa. Aparentemente, todo era una fachada para atraer nuevos empleados. Y ahora, con todo lo que ha pasado, eso también la empujó a pensar en volver. Me pidió que considerara dejar atrás todo lo ocurrido, que olvidáramos el divorcio y volviéramos a ser una familia. Me dijo que extrañaba su vida, su hogar, todo lo que habíamos construido. Pero cuando terminó de hablar, lo único que sentí fue una enorme rabia. Me molestó profundamente que permitiera que esas amigas le llenaran la cabeza y la empujaran a destruir nuestra relación. Siempre le advertí sobre Melissa y el tipo de compañía que mantenía, pero nunca me escuchó. Que ahora viniera llorando, como si todo esto fuera solo duro para ella, me revolvió el estómago. Perdí el control y le solté que, si tan sola y arruinada se sentía, entonces que les pidiera ayuda a esas amigas que tanto la apoyaron cuando tomó la decisión. Ellas la empujaron a este desastre, ¿no? Pues que también la ayudaran a salir. Encima, me confesó, casi sin pensar, que había estado teniendo encuentros casuales durante este último mes. Sí, ya estábamos divorciados y tenía derecho a hacer lo que quisiera, pero escuchar eso me golpeó duro. Sentí que había tirado por la borda los 12 años que pasamos juntos, como si no hubieran significado nada. Le dije, con total claridad, que no quería que volviera a mi vida. Y mucho menos después de lo que me había contado. También le dejé claro que pensaba luchar para que los niños se quedaran conmigo. Porque sinceramente, después de todo esto, no sabía si ella era la mejor influencia para ellos. Ella rompió en llanto otra vez y me rogó que le diera una oportunidad, que haría lo que fuera para arreglar las cosas.
Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que esto era lo que ella había elegido, y que ahora tenía que asumir las consecuencias. Le dije también que los niños y yo estábamos bien sin ella. Después de eso, colgué y la bloqueé. A la mañana siguiente, tenía varios mensajes de mis exsuegros. Me decían que lo que le había dicho a Emma había sido cruel. Que ya estaba bastante deprimida y que no necesitaba que yo la hundiera más. Según ellos, ya estaba arrepentida, y mis palabras solo parecían castigarla más. Me pidieron que tuviera algo de compasión, porque no estaba bien. Y mira, normalmente no me habría importado lo que dijeran. Pero lo cierto es que mis exsuegros han sido bastante amables conmigo desde la separación, así que sus palabras sí me hicieron pensar, al menos por un momento. Así que, no sé, soy el malo por decirle a mi exesposa que no la quiero de vuelta, y que los niños y yo no la necesitamos más. Actualización 1. Muchas gracias por todo el apoyo que me han mostrado en los comentarios. No sé cómo expresarlo, pero realmente significa mucho para mí saber que tanta gente está de mi lado en esta situación. Significa aún más para mí que tantos de ustedes se hayan identificado con mi historia, y se hayan puesto en contacto para decirme que las cosas van a mejorar. Es muy amable de su parte, y sé que las cosas van a mejorar. Han pasado 4 días desde que publiqué, y bloqueé a Emma después de nuestra conversación, por lo que no ha podido ponerse en contacto conmigo. Este fin de semana, se supone que vendrá a ver a los niños y pasar algo de tiempo con ellos, así que no sé qué va a pasar entonces. Durante los últimos meses, desde que se inició el divorcio, ella solo recogía a los niños de mi casa, y se iba a la casa de sus padres para pasar el fin de semana con ellos, ocasionalmente pasando algo de tiempo aquí con los 4 de nosotros para algunas actividades familiares. Pero, en su mayoría, trataba de mantenerse alejada de mí, y yo estaba bien con eso porque simplemente hacía las cosas más fáciles para mí. Este fin de semana, sin embargo, es incierto. En realidad, estoy algo preocupado por tener que verla porque sus padres han estado muy molestos conmigo, y me han dicho que las cosas que les dije fueron tan duras, que ella ha terminado llorando cada vez que la han llamado desde entonces. No he respondido a ninguno de sus mensajes porque realmente no sé qué decirles. Pero me siento un poco mal porque sé que Emma es una persona muy poco emocional, y logré tocarla en un lugar doloroso porque ha estado llorando tanto. Aunque no ha sido exactamente amable conmigo y nuestras circunstancias no han sido las mejores, todavía me siento realmente triste por ella porque podríamos haber tenido una gran vida. Siento que ella misma lo arruinó todo. Hice lo mejor que pude para que funcionara, pero no es como si pudiera hacer que el matrimonio funcionara por mi cuenta sin ninguna ayuda de su parte. No sé qué decir, para ser honesto. Actualización 2. Emma vino ayer para recoger a los niños, y terminamos teniendo una conversación sobre todo lo que se había dicho. Era evidente por su apariencia que estaba pasando por un momento muy difícil, se veía en su rostro, y me resultó muy difícil ser frío con ella. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ella, aunque solo fuera un poco, y terminé accediendo. Una vez que los niños estaban en su habitación, comenzamos a hablar. Me dijo que estaba realmente arrepentida por todo, y no solo refiriéndose a los meses recientes, sino a los últimos años. Le había costado mucho darse cuenta de lo egoísta que había sido en última instancia, e incluso dijo que no merecía estar conmigo. Explicó que en las últimas semanas, después del divorcio, cada vez que salía a una cita o se encontraba con algún hombre, lo único en lo que podía pensar era en cómo no estaba segura de si esa era la vida que quería para sí misma. Se sentía culpable por haberlo tirado todo por la borda. Lo había idealizado, pero no era tan genial como pensaba que sería. Cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde porque ya me había perdido. Mientras hablaba, comenzó a llorar de nuevo, y traté de consolarla, pero me dijo que solo la haría sentir peor, porque solo le hacía darse cuenta del tipo de persona que era yo y de lo mal que me había tratado. Fue algo agridulce escucharla decir estas cosas sobre mí. Realmente lo habría apreciado cuando estábamos juntos, pero ahora no estoy seguro de qué hacer con eso. De todos modos, después de un rato, me dijo que había decidido dejar su trabajo y mudarse de nuevo aquí para estar más cerca de su familia. También quería pasar más tiempo con los niños porque ya se había perdido mucho tiempo con ellos. No valía la pena quedarse lejos por tan poco dinero y sacrificar tanto. La única petición que tenía para mí era que no presentara una solicitud de custodia total, como había dicho que podría hacerlo. Le dije que no se preocupara. Lo había dicho en el calor del momento, pero no tenía ninguna intención de hacerlo realmente, porque tanto ella como yo siempre habíamos cuidado bien a nuestros hijos. Sabía que extrañaban a su madre, así que pasar más tiempo con ella sin duda les haría bien, y yo lo apoyaría. Después de que terminamos de hablar, me pidió disculpas una vez más y me dijo que era un buen hombre.
También me prometió que intentaría ser una mejor madre y una mejor persona, y me agradeció por permitirle hablar conmigo después de todo lo que había pasado, en lugar de simplemente cerrar la puerta en su cara. Eso me emocionó un poco, pero no dije nada, y luego se fue con los niños. Así que eso fue todo. No esperaba que las cosas resultaran así. Pensé que iba a venir y pelear conmigo, pero esto fue agradable e inesperado. Ella se ha disculpado, y no voy a decir que la perdono y que todo está en el pasado, pero al menos estamos en el camino correcto ahora. No creo que pueda volver a ella, eso parece irrealista después de todo lo que ha pasado. Pero lo mínimo que podemos hacer es tratar de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible y hacer que sea lo más pacífico para ellos. Y por supuesto, también será mejor para nosotros. Ahora, veamos qué nos depara el futuro. Actualización 3. Bueno, han pasado 4 meses desde mi divorcio, y después de mi última actualización, Emma ha cumplido su palabra. En unas pocas semanas, dejó su trabajo y se mudó de nuevo aquí. Desde entonces, nuestros hijos han estado dividiendo su tiempo entre los dos. Pasan la mitad de la semana en mi casa y la otra mitad con su madre, y hasta ahora ha sido bastante conveniente para ellos. Emma estuvo inicialmente con sus padres, pero encontró un apartamento a unas cuadras de distancia. Los niños se están divirtiendo mucho con sus 2 hogares ahora. En cuanto a mis ex-suegros, estamos de nuevo en términos normales. No hablamos con regularidad, pero se disculparon por molestarme cuando Emma estaba pasando por su crisis. Me dijeron que no era culpa mía, pero como sus padres, estaban realmente estresados y terminaron culpándome en un acto reflejo. Emma y yo también estamos de nuevo en buenos términos. No diría que somos amigos, pero somos cordiales y hemos mantenido las cosas en términos civilizados. Yo también estoy avanzando poco a poco y tratando de procesar todo lo que ha pasado. Hasta ahora va bien, y tengo la esperanza de que continuará mejorando. Actualización 4. Han pasado casi 7 meses desde mi divorcio, y quería compartirles una actualización significativa. Hace un par de meses, conocí a alguien y hemos comenzado a salir. Es una madre soltera, y sus hijos tienen edades similares a los míos, lo que creo que puede ser bastante bueno. Ha sido bueno salir con alguien nuevamente, y me siento bien en esta relación. Mis hijos, por su parte, creo que serán increíblemente comprensivos. A menudo me han dicho que estaría bien si empezara a salir con alguien, que no tenía que quedarme solo. Por eso, he estado pensando seriamente en presentarles a mi nueva novia, ya que creo que ellos lo manejarán bien y será una transición positiva para todos. Incluso, puede que se lleven bien con los hijos de mi novia. Sin embargo, esta actualización no solo va de eso, sino también algo que ha sucedido con Emma. Hace unos días, cuando Emma vino a buscar a los niños, me pidió que nos sentáramos a hablar. Pensé que quería discutir algo relacionado con los niños, así que accedí. Nos sentamos en la sala mientras los niños estaban arriba terminando de preparar sus cosas. Para mi sorpresa, Emma me dijo que había pasado mucho tiempo desde nuestro divorcio y que, ahora que nos llevamos bien, le gustaría que tuviéramos una cita para ver cómo van las cosas. Me explicó que desde que volvió a la ciudad, no había salido con nadie y tampoco ha estado en contacto con Melissa o sus otras amigas. Para ella, sería una oportunidad de ver cómo se siente y si podríamos reavivar lo que tuvimos. Fue un poco incómodo, por lo que he contado al principio, y no sabía cómo decírselo. Pero finalmente le dije que ya había conocido a alguien y que incluso estaba pensando en presentársela a nuestros hijos. Aunque ambos estamos en un lugar mejor y nos llevamos bien, no creo que sea una buena idea volver a intentar una relación. Emma lo tomó con calma y agradeció que fuera honesto con ella, aunque sabía que se sentía un poco dolida por todo esto. Pero que es que aunque no hubiera conocido a alguien, aún sostengo que darle una oportunidad a la relación es una mala idea. Actualización 5. Quería darles una pequeña actualización sobre cómo van las cosas. Primero, respecto a mi padre, ya que muchos han estado preguntando, sigue luchando con sus problemas de salud, pero estoy aliviado de decir que está mejorando poco a poco. Ha sido un proceso largo y complicado, pero él es un luchador, y su mejoría nos ha dado a todos un poco de esperanza. En cuanto a mi vida personal, recientemente presenté a mis hijos a mi nueva novia. Estaba un poco nervioso al principio, pero estoy muy feliz de decir que la recibieron bastante bien. Parecen llevarse con ella, y eso ha sido un gran alivio para mí. Saber que mis hijos están cómodos y contentos con esta nueva dinámica me da mucha tranquilidad. Además, hace poco tuve la oportunidad de conocer a los hijos de mi novia. Decidimos hacer una barbacoa en mi casa, para que todos pudieran pasar un rato juntos en un ambiente relajado. Fue un día increíble. Los niños se llevaron muy bien entre ellos, jugando y riendo como si se conocieran desde siempre.
Estoy muy contento con cómo están avanzando las cosas, tanto en mi vida personal como en la salud de mi padre. Agradezco mucho el apoyo y los buenos deseos de todos.